Hola, mi nombre es Gustavo y este es mi canal sobre tecnología y soluciones ingeniosas. En esta oportunidad les voy a hablar sobre el hackeo de este cargador de celular. El cargador de celular quizás ya lo han visto en otro video. En el video pasado también lo utilicé para el experimento que hice, pero en este caso lo que voy a hacer es un hackeo a este cargador. Básicamente, ¿de qué va a tratar? Y recuerden que este cargador tiene una salida de 5 voltios. Todos los cargadores tienen esa salida y lo que yo voy a hacer es cambiarle el voltaje de salida de una forma muy avanzada, y hay que saber un poquito de electrónica, se los adelanto, para hacer esto. Pero ustedes no necesitan saber electrónica para hacerlo, porque yo se lo voy a explicar. Así que les voy a hablar un poco del tema. También les voy a mostrar el diagrama de este cargador y les voy a mostrar la parte que hay que modificar. Les voy a enseñar a hacerlo y yo aquí pues se lo voy a detallar. Ustedes lo van a observar cómo lo voy a lograr. Y puse aquí estas pilas y estas baterías de celular para mostrarles que yo puedo hacer la modificación de el voltaje de 5 voltios, por ejemplo, a 9 voltios. Usted tiene un aparato que trabaja a 9 voltios. Una persona en el video que hice acerca de la pila electrónica, que lo voy a dejar en la descripción también por si lo quieren ver, me preguntaba si podía modificar el voltaje de un cargador de estos para alimentar un multímetro o tester. Y entonces con este video le voy a mostrar cómo hacerlo. Entonces, bueno, voy a mostrar una salida de 9 voltios, por ejemplo. Voy a modificar a una salida de 1.5 y voy a modificar también para que la salida sea como la de un celular, que es de 3.7, por ejemplo. Después de ver este video se supone que ustedes van a poder hacerlo también. Entonces, esto es un hackeo porque es algo un poquito avanzado. Luego de hacer este video, ustedes van a estar en capacidad de hacer un hackeo parecido. Van a poderlo variar al valor que ustedes quieran. Este video va a ser de gran utilidad para la gente que sobre todo tiene muchos cargadores celulares en su casa y de repente no haya que hacer con ellos. Entonces lo podría usar como una fuente muy particular para un voltaje muy particular. Bueno, entonces voy a comenzar desarmando este cargador. Ya este cargador yo lo saqué hace tiempo, entonces está fácil de salir esta tapa. Esta es la tapa de arriba. Luego lo que vamos a hacer es, esto viene como prensado. Si ven, ahí están los prensadores que trae. Prensa por aquí, por estas partes. Es muy fácil de sacarlo. Y bueno, como pueden ver, esta tarjeta del cargador tiene varios componentes de hueco pasante y tiene otros componentes de montaje superficial. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es una pequeña modificación. El hackeo trata de hacer una pequeña modificación muy mínima. Entendiendo cómo funciona el circuito, yo puedo hacer esa modificación. Más ustedes, yo a ustedes se los voy a mostrar, se los voy a poner mucho más fácil para que ustedes vayan directo a el sitio donde tienen que hacer la modificación. Entonces yo voy a pasar a explicarle el diagrama electrónico para que ustedes vean dentro del diagrama electrónico qué componentes deben identificar y qué componentes deben modificar. De todas maneras, la modificación que se va a hacer también va a ser muy fácil porque la vamos a hacer con un potenciómetro. Entonces yo aquí tengo un potenciómetro como este. En este caso es de 50 kilos y lo que vamos a hacer es conectar este potenciómetro en dos puntos que yo les voy a indicar próximamente, y con esa conexión, haciendo una variación en este potenciómetro, nosotros vamos a tener un voltaje de salida diferente, pero que va a tener la misma corriente de salida y va a tener la misma rectificación. O sea, va a ser una señal tal cual como si fuese 5 voltios, pero el nivel va a estar desplazado. En vez de ser 5 va a ser el voltaje que nosotros queramos, porque él trabaja realmente de esa manera. Lo que pasa es que los voltajes que él tiene son fijos, entonces él lo hace a través de dos elementos, dos resistencias, pero hay que identificar cuáles resistencias son acá. Entonces generalmente en mis videos yo profundizo mostrándole a ustedes por lo menos el diagrama para que el que quiera tener noción. Entonces voy a pasar al diagrama eléctrico para mostrarle algunos detalles interesantes para hacer esta pequeña modificación. Entonces vamos a el diagrama para explicarles. Bueno, como pueden ver, aquí ya estoy en la parte del diagrama eléctrico de nuestro cargador de celular. Aquí pueden ver también la foto de nuestro cargador. Lo puse aquí porque voy a hablar acerca de esta parte con respecto a este diagrama. Y aquí también coloqué el pinout de un chip que es justamente el encargado de hacer el trabajo de generar la salida de DC. Claro, eso se genera a través de toda esta electrónica. Esto básicamente es una fuente conmutada. Lo que quieran entender un poquito más de la fuente conmutada, yo les voy a dejar en la descripción otro video que yo hice anteriormente hablando sobre las fuentes conmutadas. Es una introducción, pero les aclaro muchas cosas sobre las fuentes conmutadas. Entonces, en este caso, yo solo me voy a concentrar en lo que hay que hacer básicamente para lograr la variación de voltaje en la salida, que sería el hackeo que le vamos a hacer a este cargador. Entonces, fíjense, nosotros vamos a trabajar en base a este chip. Es muy conocido, es el LP3773,
que en nuestro circuito sería este que está aquí, y aquí en el diagrama sería este que está aquí. Este otro chip que ustedes ven acá es este otro que es el puente rectificador. Entonces nos vamos a basar justamente en este chip. Si ustedes ven el pinado de este chip, aquí tiene el pin 1, por aquí tenemos el pin 1, pin 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y si ustedes se fijan, pues justamente comienza aquí el 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí estos dos pines están unidos, fíjense que son iguales, es un mismo pin. Lo que pasa es que como maneja algo más de corriente, utilizan dos pines. Y aquí arriba tenemos el GND. Entonces fíjense que aquí en el diagrama es el pin 1, ese que dice FB es feedback o retroalimentación. Entonces la parte interesante de aquí, yo no voy a entrar en profundidad a analizar todo esto, obviamente, pero lo que les voy a analizar es para que ustedes, si se consiguen un cargador, cuando ustedes estén trabajando con su cargador, pues van a hacer el mismo análisis, porque quizás ustedes no van a tener el mismo cargador, pero si se encuentran este chip, este circuito integrado, el LP3773 o uno con el mismo pinado muy parecido, porque ellos generalmente trabajan con una electrónica parecida, entonces lo sepan hacer también en el caso de ustedes. No necesariamente tienen que tener el mismo cargador que yo estoy explicando acá. Entonces aquí la parte interesante es la siguiente: del feedback viene aquí a dos resistencias, y del medio de las dos resistencias, una resistencia viene de una bobina del transformador, y el otro pin va a tierra, a la referencia, pero que también está la bobina. Bueno, aquí está la clave del hackeo de este cargador, en estas dos resistencias. Y esas dos resistencias aquí serían estas dos que están acá. Aunque son de montaje superficial, nosotros no las vamos a sacar, solo vamos a trabajar por encima de ellas. Entonces, fíjense lo siguiente: en este caso esta resistencia es de 15 kilos, 1%, y en este caso es de 33 kilos, 1%. Entonces, si nosotros variamos esta resistencia y la ponemos y la hacemos más pequeña, nuestra salida, en vez de ser 5 voltios, empieza a elevarse. Empieza al bajar este valor de 15 kilos, este valor empieza a subir. Entonces podemos llegar inclusive hasta 12 voltios. Podríamos tener un transformador de 12 voltios, un adaptador de 12 voltios. Y si hacemos la variación de esta resistencia, la que está por acá arriba, entonces sería al revés. Si queremos variar de 5 voltios hacia abajo, disminuimos esta. Y si queremos variar de 5 voltios hacia arriba, disminuimos este valor de acá. Entonces básicamente aquí tenemos que hacer la variación para lograr esa diferencia. Entonces eso es lo que quería decirles, mostrándoles el diagrama, para que ustedes vean que esto es un hackeo de alguien que realmente entiende todo esto de la electrónica. Solamente hay que entender perfectamente cómo trabaja este cargador para poder hacer este tipo de hackeo. No es de casualidad que yo le estoy mostrando esta forma de hacerlo, es porque yo entiendo exactamente cómo trabaja este cargador en todo su conjunto. Pues para mí es muy fácil darme cuenta de cómo hacer esta pequeña variación. Lo otro que les quiero decir es, o que nos interesa saber es, en la parte práctica, es cuál es la resistencia que varía, por ejemplo, la R7 y la R6. Entonces, esta que está aquí, si ustedes se fijan, va del medio hacia el pin FB, que es el pin 1, pin de feedback, y el otro va al pin 7. Entonces aquí ustedes lo pueden ver. Fíjense que aquí está la conexión del GND, el pin 7, y aquí está la conexión del medio. O sea, esta va para el medio de los dos. O sea, quiere decir que esta que está aquí sería esta resistencia R7, la que está más pegada. Y la resistencia que está más arriba, esta que está acá, pues sería esta otra resistencia. Entonces, si nosotros disminuimos esta resistencia, vamos a obtener un valor más alto de 5 voltios. Y si nosotros disminuimos esta, pues vamos a obtener un valor más bajo de 5 voltios. Entonces, con ese conocimiento ya, con esto que ya les he explicado, nos podemos ir de forma confiada a hacer las variaciones aquí, y vamos a ajustar para tener los valores deseados según la salida que nosotros queramos. Hasta aquí voy a dejar esto, porque en realidad no quiero profundizar más sobre esta parte del diagrama eléctrico. Entonces vamos para la parte práctica de nuevo. Bueno, entonces habiendo ya visto la parte del diagrama y habiendo entendido que este chip que está aquí es la referencia para nosotros, entonces procedemos a hacer los ajustes. Vamos a modificar primero los valores pequeños. Entonces vamos a comenzar con esta resistencia. Entonces lo que yo voy a hacer es, voy a soldar dos cablecitos de un potenciómetro, resistencia variable. Ya puse a calentar el cautín para soldar estos dos puntos acá. Voy a soldar este punto acá, y puede ser este punto o este otro, es lo mismo. Y entonces voy a comenzar a variar. Voy a conectarle un cable que yo tengo por aquí, que es un cable USB. Yo voy a conectar este cable USB
aquí a este cargador, y como ya yo lo he dicho en otros videos, ya he explicado bien lo del tema del cable, pero lo puedo volver a repetir, esta parte, que el negro es el negativo y el rojo es el positivo. Entonces por aquí voy a medir mis valores que están saliendo por acá. Claro, también le voy a mostrar, antes de hacer la modificación, que aquí tenemos 5 voltios, no hay ningún problema con eso. Voy a hacer eso. Ok, entonces aquí ya tengo conectado a través de estas entradas. Este cable viene de la parte de AC, de alimentación. Simplemente lo que hice fue que sustituí esto, como no lo puedo tener acá adentro para hacer las pruebas, entonces yo lo saco y lo sustituí con este cable que ya está conectado. Entonces voy a hacer la medición con el multímetro. Entonces aquí tengo la salida sin hacerle ninguna modificación, pues obviamente ahí deberíamos tener 5 voltios. Esto no es una cosa muy rara de hacer. Aquí lo que pasa es que si esto no está haciendo buen contacto, no va a medir. Ok, allá tenemos, como pueden ver, 5,09. Entonces ese es el valor inicial sin hacer ninguna modificación. Yo voy a conectar unos caimanes aquí para dejar esto fijo en el multímetro, porque necesito hacer otras variaciones y necesito que esto quede fijo allí. Déjenme conectarlo aquí de una forma. Ok, entonces ahora voy a proceder a desconectar aquí esto para soldar. Entonces lo que voy a hacer primero es, como les dije, la variación con la parte de menos valor. Entonces voy a soldar esto aquí. Permítame hacer esto acá. Soldo este punto primero acá y este es el otro extremo. Ok, entonces acuérdense que estoy soldando un potenciómetro en esos dos extremos. Estoy soldando un potenciómetro porque si yo quisiera dejar eso fijo, la forma de buscar el valor, la mejor forma de buscar el valor sería hacerlo con un potenciómetro, y después yo le puedo colocar allí una resistencia soldada encima. ¿Por qué no saco la resistencia esa? Porque sería más impreciso la manera de buscar valor. Lo que estoy haciendo es poniendo como una resistencia en paralelo. O sea que yo esto no lo voy a sacar, solo le soldaría una resistencia por encima. Podría ser de montaje superficial o no. Entonces bueno, voy a volver a encender con el potenciómetro colocado, lo pongo así más o menos como a la mitad y vemos qué valor empezamos a obtener allí. Entonces ya soldé allí y voy a medir. Ajá. Entonces fíjense, comenzamos con un valor de 2,74. Vamos a suponer que yo lo requiero para una pila de 3 voltios. Entonces fíjense, yo aquí tengo, vamos a echar esto más para acá. Fíjense que al ir variando el potenciómetro, vamos a suponer que sea dos pilas de 3 voltios. Entonces nos vamos hacia 3 voltios. Entonces lo puedo dejar allí. Ahí tengo una salida de 3 voltios. Entonces, ¿qué es lo que hago si lo quiero dejar allí? O sea, si yo quiero dejarlo fijo en ese valor, pues simplemente mido aquí qué resistencia hay, busco una resistencia de 1% comercial, se la coloco en paralelo a esa resistencia donde soldé, que es la resistencia que está más alejada del chip, digamos así, y ya tengo una salida con el mismo nivel de corriente que indique el transformador, porque esto no va a modificar la corriente de salida, porque acuérdense que las fuentes conmutadas mantienen la misma corriente todo el tiempo, a pesar de que el valor de voltaje sea diferente. Vamos a decir así, es una tecnología que nos permite mantener la corriente. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo cuando varío esto? Varío una señal que es de modulación de ancho de pulso, y entonces el pulso varía de tal forma que se cierra o se abre más. Entonces si se cierra más, el valor aumenta, y si se abre más, el valor disminuye. Ustedes también pueden reforzar la salida de este transformador. Lo podemos llamar transformador, o lo podemos llamar cargador, o lo podemos llamar adaptador, como ustedes quieran. De todas maneras cumple la misma función de las tres formas. Entonces generalmente es bueno también colocarle un capacitor electrolítico en la salida para estabilizar también un poco el nivel de tensión de salida. Eso ellos no lo colocan allí simplemente por razones de espacio, porque aquí no entra un capacitor grande. Pero si ustedes lo quieren usar de esa manera, entonces le pueden colocar un capacitor de más capacidad, por ejemplo de 220 microfaradios, de 470 microfaradios o hasta de 1000 microfaradios. Entonces tendría una señal más limpia a la salida. Ese es un consejo que yo les doy si realmente van a usar esto para una fuente. Ahora supongamos que ustedes quieren sustituir una pila de este tipo, que es de 3.7 voltios. Por ejemplo, esta es difícil de encontrar
a nivel comercial una fuente que nos dé 3,7 voltios exacto, o 4,2, algunas baterías de celulares también es de 4,2, en este caso 3,7. Entonces fíjense, simplemente lo ajustamos hasta el valor que nosotros deseemos. No tiene que ser 3,7 exacto, porque a veces hay una pequeña variación, como les digo, porque lo que pasa es que también este tipo de cargador en la salida tiene un rizado, porque no es una señal exactamente constante, sino tiene un pequeño rizado, y ese rizado se disminuye con un filtrado, un buen filtrado, como les estoy diciendo, con un capacitor de un microfaradio alto, relativamente alto. Bueno, ahí podríamos sustituir una batería como esta, digamos así. O sea, esa sería la forma de hacerlo. Y nosotros también podemos, si nosotros seguimos subiendo, ustedes se van a dar cuenta, si yo sigo subiendo acá la resistencia, donde voy a llegar es a este nivel. O sea, este es un potenciómetro de 50 kilos. O sea, no puedo tener un valor por encima de 5 porque, como ya les indiqué, estoy con la resistencia que está más alejada de las dos resistencias que él tiene allí. Porque esas dos resistencias lo que están haciendo es un divisor de tensión. Básicamente es un divisor de tensión. Por eso trabajo con una o trabajo con la otra. Y básicamente lo que estoy desplazando es el nivel de tensión que él mide. Esa es la referencia para ese circuito. Bueno, ahora vamos a soldar en la otra parte y les muestro cómo podemos tener valores inclusive hasta de 12 voltios de un cargador que originalmente era para 5. Vamos a hacerlo. Entonces desconecto acá la energía y voy a dejar soldado la parte esta porque como es común no la tengo que sacar en este caso. Lo único que voy a sacar es este pin de acá y lo coloco con la referencia del primero. En este caso coincide que es GND, es el mismo GND y es el pin 7 también. Ok, lo podemos dejar allí. Entonces ahora voy a conectar de nuevo y fíjense que de una vez arranca con un valor mayor que 5, porque en este caso vamos a trabajar en la parte alta, digamos así. Entonces bueno, vamos a subir, vamos a suponer que queremos sustituir esta pila, vamos a comenzar con esto. Y ahorita les voy a hacer también una cosa muy interesante que me habían dicho, que me habían escrito a mí con el otro proyecto que yo hice un proyecto donde creé unas pilas, dos pilas, para generar 3 voltios, pero lo hice con un chip que es el LM317. Es un método muy clásico que mucha gente lo usa, pero eso requería agregar una electrónica más. Entonces, después una persona me preguntó que cómo hacía para obtener el valor para un multímetro que él tenía y no usar pilas, sino que conectarle directamente los 9 voltios. Entonces aquí yo voy a tratar de hacer eso que esa persona también me dijo, para responderle a esa persona y a la vez pues contribuyo aquí con el video. Entonces esta pila la voy a dejar por aquí y voy a variar esto hasta llegar a 9. Entonces pueden ver cómo lo voy subiendo. Me pasé un poquito. Acuérdense que eso pasa porque este potenciómetro es logarítmico, entonces no es lineal. Entonces en un momento determinado lo muevo un poquito y se sube bastante. Bueno, dejémoslo por allí. De todas maneras tiene una pequeña variación, pero eso es normal en la medida que me voy alejando más de 5 voltios. Si me voy alejando más de 5 voltios, entonces puede ser que varíe un poquito, pero ya les dije cómo solucionarlo con el tema del filtrado. Bueno, teniendo ese valor allí, yo tengo acá este multímetro, este otro multímetro que no tiene batería. Yo se lo voy a desarmar acá. Lo que yo les quiero mostrar con esto que voy a hacer también de desarmar este multímetro y sustituirle por la batería es lo práctico de lo que estoy haciendo. O sea que esto realmente tiene utilidad. No es que solamente es que obtenemos el valor y nos sirve como una forma de hackear el cargador, sino que esto realmente tiene una utilidad en la vida real. Este es otro multímetro que yo tengo, este es un poquito más antiguo que este y yo no lo uso, pero les quiero mostrar a ustedes. Aquí está, es una pila de estas. Esta pila yo no sé si está cargada, no recuerdo. Déjenme ver si esta pila está cargada. Esta pila está descargada. Ok, miren, esta pila en este caso, aquí la tengo la pila y está descargada, o sea no funciona. Bueno, yo después voy a hacer un video de cómo utilizar inclusive las pilas que están dañadas o que tienen poquita carga para seguirlas usando a pesar de que no tienen carga. Eso lo voy a hacer más adelante, es otro video muy interesante. Entonces fíjense lo que voy a hacer. Yo tengo por acá también un conector de estos y voy a conectar, voy a sacar de acá donde yo tengo esto conectado aquí al multímetro
y lo voy a conectar en una protoboard pequeñita que yo tengo por acá. Ok, voy a conectar unos cablecitos para seguir midiendo lo del multímetro. También me interesa seguirlo midiendo. Voy a poner dos cablecitos por acá y voy a conectar el multímetro aquí. Positivo es este y negativo es este. Ok, ahí tengo, solamente para mantener la referencia de los 9 voltios. Y aquí voy a conectar donde va el positivo. En este caso es al revés, donde va el positivo de este, que sería el azul claro, voy a conectarlo en el negativo. Y donde va el negativo, voy a conectar el positivo. ¿Por qué lo hago así? Porque recuerden que esto va a ser el papel de la batería. Entonces, como este va a ser el papel de la batería, entonces hago lo inverso. En este caso, voy a conectar acá, fíjense. Entonces, pueden ver el multímetro ya, no se ve afectado. Y aquí ya pueden ver que está funcionando. Tengo aquí, claro, está en, aquí marca 0. ¿Ven? Aquí está funcionando ya nuestro multímetro, como me lo preguntó esa persona que me dijo que si se podía hacer para eso. Con este experimento entonces, con este hackeo del cargador de celular, ya lo pueden hacer fácilmente. Entonces pueden ver que solamente tengo conectado, y esto yo no lo meto bien a veces porque esto es un poquito difícil de desenganchar, pero pueden ver perfectamente cómo está funcionando. Vamos a hacer una pequeña prueba a esto. Vamos a hacer una prueba. Aquí tengo los cables que hace tiempo, como no lo usaba, lo tenía como un poco arrumado este multímetro. Fíjense, voy a hacer la prueba para que ustedes vean. Voy a medir continuidad, por ejemplo. Entonces, si quiero medir continuidad, lo pongo allí y ahí pueden ver el multímetro también, este multímetro también allí. Y miren, aquí están las puntas de este multímetro. ¿Ven? Está funcionando perfectamente y sin pila, solamente con ese cargador. Entonces, bueno, solamente quería también mostrarle esa parte porque respondía a la pregunta y porque lograba el objetivo. Entonces ahora vamos a continuar acá. Entonces voy a sacar este multímetro ya, y si quieren medir los 12 voltios, por ejemplo, en el caso de los 12 voltios, pues solamente hay que seguir subiendo. Fíjense que sube más de 12 voltios inclusive, pero vamos a suponer que le interesa tener los 12 voltios, que es un valor bastante usado, 12 voltios. Entonces ahí los pueden tener también. Fíjense que también podemos trabajar hasta los 12 voltios. Entonces, bueno, ¿qué es lo que, en el caso que ustedes los quieran dejar en un voltaje? Vamos a volver al de 9 y vamos a hacer el ejemplo para la persona, para el caso este de 9, solo por hacer el ejemplo del valor de 9, pero realmente podría ser cualquier valor como les estoy diciendo. Entonces, fíjense, si yo quisiera dejar el cargador en 9 voltios, entonces simplemente lo dejo ahí y observen lo que voy a hacer. Voy a apagarlo. Entonces desconecto aquí un pin, por ejemplo. Lo que voy a hacer es que ya está apagado, ¿verdad? Desconecto este pin, por ejemplo. Tengo mucho cuidado de no mover la perilla hasta que está acá. Y con este mismo multímetro, ahora lo paso a ohmios. Lo puse en 20 kilos, a ver si está por debajo de 20 kilos. Y mido qué valor tenemos allí. 6 kilos. Entonces nosotros lo que tenemos que buscar es una resistencia de 6 kilos. Conectamos esa resistencia allí en paralelo. Si nosotros buscamos esa resistencia, bien sea de montaje superficial o de hueco pasante, y se la conectamos allí, y allí tendríamos nuestra salida de 9 voltios. Entonces, bueno, entonces hasta aquí dejamos este video. Espero haber contribuido con este tema y haberles motivado para que ustedes lo puedan hacer también. Si les pasa este caso, que quieren modificar un transformador de estos, ya que son muy comunes y quizás ustedes tengan algunos en su casa que no lo estén usando y ya saben cómo podrían hacerlo. Entonces, bueno, como siempre les digo, compartan, suscríbanse y comenten o pregunten lo que quieran preguntar. Yo con el tiempo que tenga les voy a ir contestando, y si tienen alguna idea de algún otro video, ustedes me la preguntan y yo lo puedo hacer. Entonces, bueno, nos vemos en otro video.